Generación de condiciones de posibilidades para la producción farmacéutica. Cambios institucionales. José Alejandro Arévalo. Este trabajo pretende hacer un acercamiento al dominio de la industria farmacéutica mundial expresada por sus ganancias a costa de la salud, siendo un claro ejemplo actual de cómo actúa el imperialismo en un ámbito tan neurálgico como la vida y la salud humana. Igualmente intentamos mostrar la posibilidad de construir e impulsar experiencias productivas en el ámbito de los medicamentos biosimilares en un contexto de transición política hacia el socialismo u otro modelo alternativo societario. Caracterización de la industria farmacéutica mundial. La industria farmacéutica mundial es una de las más rentables en el mundo, ya que usan el criterio financiero por encima de la eficacia y seguridad en el medicamento. Invierten poco dinero en la investigación básica de nuevos medicamentos, moviéndose así en la lógica del capital que implica una separación entre el hombre y la naturaleza, ya que el hombre explota irracionalmente en pro de la ganancia comercial, produciendo mercancías de forma extraordinaria, generando ganancias groseras, bajo el amparo de una falacia en cuanto a su necesidad de existir para brindar salud al colectivo. Esta industria como conglomerado forma parte del complejo industrial de salud. Como oligopolio farmacéutico está organizado en grandes empresas transnacionales farmacéuticas o el Big Pharma, grandes empresas biotecnológicas especializadas. Para mantener su hegemonía y control del mercado de la salud, controlan el conocimiento sobre los beneficios y daños de los productos farmacéuticos. La producción de medicamentos es dirigida para grupos o países con capacidad de pago y alto consumo de mercancías. Si encuentran un nicho de mercado, lo exprimen al máximo, como se hace actualmente con la realidad mundial del SARS-CoV-19. Evitan que se otorguen licencias obligatorias a laboratorios que quieren producir medicamentos genéricos con patentes vigentes. Se conforman lobbies farmacéuticos que actúan en conjunto contra estados y gobiernos, influenciando y cambiando las decisiones sanitarias y comerciales. La industria farmacéutica mantiene un tinglado legal internacional que no permite el acceso de otras formas alternativas de producir y comercializar fármacos, genéricos y biosimilares, para cerrar el ciclo hasta el consumidor o paciente. Pasando por médicos, farmacéuticos e investigadores, la industria invierte fortunas para instaurar masivamente la hegemonía cultural del medicamento como mercancía. Una muestra fehaciente de este monopolio capitalista es que 15 grandes compañías farmacéuticas, Big Pharma, representan el 51% del mercado mundial farmacéutico, manifestándose así el capitalismo monopolista característico del imperialismo que se apodera de los países mediante la explotación y la ganancia sin límites. La producción masiva de medicamentos por parte del Big Pharma no garantiza el acceso de los pueblos a los mismos, ya que se calcula que alrededor de 2.000 millones de personas en el planeta no tienen acceso a los medicamentos esenciales. Para las llamadas enfermedades raras y olvidadas, se ha dejado de producir y comercializar medicamentos, mostrando lo inhumano y cruel del capitalismo. En su exposición, el delegado coincide con la tendencia actual de vacunación de población para combatir el coronavirus. Los países ricos llevan la delantera en cuanto a la inmunización de toda su población sin importar a los demás. Una industria que está en constante crecimiento por encima de la media mundial en cuanto a sectores industriales y comerciales, con altos niveles de concentración debido a las fusiones y absorciones de pequeños productores. La inversión para la investigación de productos nuevos es casi inexistente, ya que cada día los ingresos mayores provienen de las patentes. En nuestra región de América Latina se producen medicamentos, entre comillas, por unas 400 laboratorios, pero la mayoría de los principios activos son importados, lo cual reduce el margen de acción y encarece los productos, siendo una industria dependiente de los grandes monopolios y sin incidir realmente en el mercado global. Igualmente se ve limitada por el impacto de los tratados de libre comercio en cuanto a la producción local de medicamentos, generando una asimetría brutal y por ende poca presencia de empresas públicas farmacéuticas en la región. Así se configura un panorama sombrío que no ha cambiado en décadas, dependencia marcada del mercado exterior capitalista, supeditada a los monopolios, siendo zonas fértiles para absorber excedentes de capitales de los países imperialistas, abriendo más la brecha entre el atraso local y el desarrollo de las metrópolis extranjeras, generando, según el profesor Brito Figueroa, una prosperidad ficticia en nuestra región o también llamada industrialización periférica, la cual tiene como rasgo fundamental el aumento exponencial de importaciones para llevar a cabo el proceso productivo. Nuestra economía continuó sustentada por un sistema rural latifundista y la producción agropecuaria en progresiva dependencia del mercado exterior capitalista,
regida por las necesidades de los monopolios, reorganización del país en función de una zona destinada a absorber excedentes de capitales y conjuntamente suministradora a las naciones metropolitanas imperialistas de una materia prima insustituible para la movilización de la maquinaria industrial moderna. Siendo Venezuela un país monoexportador y dependiente de la renta petrolera, históricamente se fortaleció el desarrollo de los bancos. En la banca como en la industria se opera el proceso de la concentración de capital y el paso de la libre competencia de los monopolios. Al principio los bancos desempeñaron la función de intermediario de los pagos y al desarrollarse el capitalismo ampliaron su actividad como comerciantes en capitales. Pero la acumulación del capital y la concentración de la producción en la industria acumularon en los bancos enormes capitales monetarios inactivos que necesitaban colocarse en condiciones ventajosas en las más importantes ramas de la producción. De esta manera fue creciendo geométricamente la participación de los grandes bancos en la masa general de las operaciones bancarias e industriales. Venezuela fue considerada, como señalan Berto Alejo Campo, la economía más exitosa de América Latina en el periodo 1920-1960, la de mayor crecimiento económico hasta los años 80. Sin embargo, se debe advertir que también se evidencia el aumento de la brecha tecnológica, la ausencia de encadenamiento y especialmente una temprana y excesiva desindustrialización para los niveles de productividad, que son los síntomas de la enfermedad holandesa. El modelo capitalismo rentístico posee tres especificidades distintivas. La primera es la cualidad de ser una forma de desarrollo capitalista, una segunda que refiere a la forma de un capitalismo nacional favorecido, significativa y sostenidamente por una renta internacional de la tierra, y en tercer lugar, en que esta renta pertenece, al menos en su primera instancia, al Estado. En la etapa que corresponde a la Revolución Bolivariana, la renta petrolera va dirigida principalmente a la inversión social, para contrarrestar los años de miseria y pobreza a la que fue sometida la mayoría del pueblo venezolano. Dicho proceso económico sigue dependiendo del petróleo como principal fuente de ingresos e inversión, surgiendo formas de propiedad distintas como la comunal, social, que conviven con un sistema que domina en la producción mercantil agropecuaria, precapitalista en lo fundamental, un sistema capitalista nacional con desarrollo heterogéneo, presencia de burguesía comercial usuraria, burocrática y especuladora. Todo en el marco de un bloqueo económico de medidas coercitivas unilaterales aplicadas por los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, el cual merma y reduce significativamente las capacidades y potencialidades productivas. La posibilidad de la diversificación productiva permite la reasignación de los factores productivos a nuevas actividades para hacer frente a las perturbaciones externas. La agregación de valor a los procesos de producción y el fomento de los encadenamientos productivos es lo que permite la difusión de la tecnología y el crecimiento sostenido. La propuesta para la transición. De acuerdo con la naturaleza del Estado, se asume la salud como un derecho o como una mercancía, siendo el Estado la forma como se organiza una clase, en este caso la burguesía para dominar a otras, siendo este ente representación concreta de la desigualdad en la sociedad, determinada por las relaciones de producción impuestas por la clase dominante. De acuerdo a las políticas públicas que emanan del Estado, se puede conocer el carácter del mismo. Por ejemplo, si toma responsabilidades en educación, salud, economía, cultura, estaríamos en presencia de un Estado ampliado o de justicia social. En contraposición al Estado neoliberal, caracterizado por la desregulación, privatizaciones, liberalización y economía de mercado como garante para establecer la hegemonía por parte de la clase dominante. El Estado surgió del seno de la sociedad, pero se fue colocando por encima de ella, mejor dicho, como si estuviera por encima de ella en un espacio aparte con pretensión de árbitro neutral. Esto es lo que le permite enmascararse tras la formulación de la voluntad general, el bien común o el interés general. Decimos enmascararse porque en una sociedad dividida en clases, los intereses o el bien o la voluntad nunca son generales, siempre son de una parcialidad de una clase. Los grandes objetivos del Estado, entre ellos el bien común, solo son alcanzados por una minoría a costa de los demás. Podríamos decir que es un engaño producto de la manipulación y el chantaje del aparato hegemónico con ropaje democrático e igualitario. El igualitarismo de la ideología capitalista constituye uno de sus puntos fuertes. A la gente se le enseña desde la primera infancia que todo el mundo tiene la misma oportunidad y que las desigualdades que le saltan a la vista son resultado no de instituciones injustas, sino de sus dotes naturales superiores o inferiores. La igualdad general de los hombres sujetos dentro de un Estado coexiste sin mucha dificultad con la mayor de las desigualdades en cuanto a las posesiones de que ellos disponen. De aquí la igualdad general de los hombres también coexiste con la gran desigualdad de los derechos específicos, de los cuales puede haber muchos. El Estado es violento, usa la coerción para impedir que se vaya en contra de sus preceptos e intereses de clase, y usa la coacción como herramienta de castigo por medio de los cuerpos represivos y el uso del monopolio de la fuerza. Por tanto, es un lugar de la lucha de clases, es un lugar de disputa total que se expresa cabalmente en el concepto complejo de tomar el poder,
pero también es objeto de disputas parciales, las que a veces obtienen éxitos relativos y otras terminan con derrota. En el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, Marx se refiere a la relación del derecho con las condiciones materiales de vida. Dice, tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución del espíritu humano, sino por el contrario, tienen sus raíces en las condiciones materiales de vida. La construcción de un Estado revolucionario, popular y socialista está cargada de elementos que están ligados principalmente a organizar las fuerzas de las mayorías más allá del capital, como formas de resistencia territoriales, culturales, científicas, sin dejar de tener presente la toma del poder para la transformación económica y social. Nos interesa entonces plantear una serie de argumentos interpretativos para entender lo no capitalista, lo no plenamente capitalista y lo tendencialmente anticapitalista como una transformación presente, es decir, como una manera de dar forma a la vida social desde un otro lugar distinto al habilitado por el capital y su forma política estatal de normar la vida. Solo en los procesos de cambio estructural se pueden profundizar la conquista de derechos objetivos y subjetivos, cambiarlo de signo clasista y popular. El poder constituyente originario puede impulsar los cambios de fondo estructurales que no pueden depender del poder constituido. La base siempre es el ejercicio del poder popular, de la representación democrática. Como alternativa a la llamada democracia representativa, se trata de construir una forma de democracia participativa en todos los sectores de la sociedad, ligada a la participación del soberano, el pueblo. De esta forma asumir completamente el poder social y reducir la relevancia del Estado capitalista como factor dominante de las mayorías. Algunos elementos jurídicos, normativos e institucionales en el avance hacia la soberanía farmacéutica en la transición al socialismo. En la República Bolivariana de Venezuela, a raíz de la victoria popular del presidente Hugo Rafael Chávez Frías en 1998, se generó un cambio político y económico acelerado a favor de las mayorías, por tanto tiempo excluidas. Dicha voluntad popular se expresa primordialmente en el ordenamiento jurídico e institucional de la nación, representada por la Constitución Nacional, promulgada en el año 1999 y aprobada por la mayoría de los venezolanos en consulta popular democrática. A partir de un Estado social de derecho cimentado en las leyes e instituciones novedosas, se conjugaron factores para concretar políticas de inclusión y desarrollar alternativas al neoliberalismo y al capitalismo, como modo de producción imperante luego de la caída de la Unión Soviética en 1990. Dicha propuesta venezolana se denominó socialismo del siglo XXI. En lo político e institucional, la guía teórica para concretar los cambios profundos en el país fueron los planes de la nación, Plan Simón Bolívar y el Plan de la Patria. En dichos documentos se plasman los objetivos, metas y orientaciones para construir el socialismo bolivariano. La revolución bolivariana viene consolidando con inversión financiera prioritaria y el Sistema Público Nacional de Salud en todas áreas de atención, de acceso, servicios, producción, distribución, dispensación y regulación sanitaria estricta, formación e investigación para la atención integral e igualitaria del pueblo venezolano. En el área farmacéutica se cuenta con el conglomerado productivo, constituido por 4 laboratorios productores de medicamentos y productos biológicos, almacenes robotizados distribuidos en varias regiones del país, red de farmacias públicas con buena capacidad de dispensación, red de ambulatorios y farmacias hospitalarias. También programas de formación en el área farmacéutica para futuros profesionales de ese ámbito. Elementos de orden ético, legal, político que sirven como base y plataforma para desarrollar acciones que contrarresten al complejo farmacéutico hegemónico mundial. Artículo 83 de la República Bolivariana de Venezuela. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. Artículo 85 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. El financiamiento del Sistema Público Nacional de Salud es obligación del Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En coordinación con las universidades y los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de insumos para la salud. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud. El segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, tomando como líneas principales los siguientes objetivos del año 2013. Objetivo histórico número 2, continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social,
mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. Objetivo nacional número 2.3. Construir una sociedad igualitaria y justa. Objetivo estratégico número 2.3.2. Asegurar la salud de la población desde la perspectiva de promoción de la calidad de vida, teniendo en cuenta los grupos etarios, etnias, género, estratos sociales y territorios sociales. Siguiendo este mismo orden de ideas, se planteó mantener en concordancia con el primer plan socialista de la nación los siguientes objetivos estratégicos que han sido elementos esenciales para el desarrollo de actividades productivas. Son, primero, impulsar proyectos de producción en el área de medicamentos genéricos por parte del Estado. Segundo, identificar las potencialidades de la industria farmacéutica del país en producción de insumos para la salud, tanto en el sector público como privado. Tercero, evaluación de proyectos con posibilidades de realizar el escalamiento industrial conjuntamente con los organismos competentes para la producción de insumos para la salud en el ámbito nacional. Línea estratégica: primero, propiciar la seguridad y soberanía farmacéutica. Segundo, promover el aumento de la producción de insumos para la salud. Tercero, aumentar la inversión en actividades estratégicas e identificar el retorno de los resultados de las investigaciones a través de indicadores que consideren el impacto en la solución de problemas para su escalamiento industrial. Cuarto, identificar y utilizar la fortaleza del talento humano nacional para la producción de insumos para la salud. Quinto, fortalecer las capacidades básicas para el trabajo productivo. Lo dicho anteriormente representa una fortaleza para impulsar experiencias productivas que puedan tener un impacto progresivo, ya que el sector farmacéutico es uno de los más blindados internacionalmente contra cualquier apertura o cambio en su forma de operar. Un nicho importante para desarrollar es el campo de los medicamentos biosimilares o medicamentos biológicos biosimilar, el cual es una copia de un fármaco biológico original. La expiración de la patente de productos biológicos permite introducir biosimilares en el mercado, desarrollarlos como tal, reduciendo potencialmente los costos en los sistemas de salud entre un 30 y 40%, incidiendo directamente en gasto de bolsillo por parte de los pacientes, ya que los biosimilares son más económicos y accesibles, racionalizando así el gasto farmacéutico y aportando sostenibilidad financiera al sistema sanitario. El portafolio de biosimilares es importante, como vemos a continuación. Primero, citocinas. Segundo, anticuerpos monoclonales. Tercero, proteínas de fusión y vacunas recombinantes para la prevención y el tratamiento de enfermedades autoinmunes y crónico-degenerativas. Cuarto, desórdenes hematológicos y metabólicos, así como neoplasias malignas. Quinto, oncología. Sexto, esclerosis múltiple. Séptimo, neutropenia congénita. Octavo, coagulación. Noveno, degeneración macular. Décimo, antivirales. Por tanto, es necesario y posible desarrollar una industria farmacéutica con valores humanistas y no comerciales, en un modelo donde la igualdad debe ser medida por la capacidad del trabajador y por la necesidad del consumidor, no por la intensidad del trabajo y la cantidad de cosas consumidas, cambiando paulatinamente las relaciones de poder, las relaciones de producción, emancipando el trabajo del capital y del usufructo burocrático estatal, aprovechando la base material del capitalismo para poner la producción al servicio del ser humano, acabar con el descontrol del aparato productor capitalista sin destruirlo y democratizando la producción de los productores asociados y conscientes. La transición implica moverse hacia la construcción de otro tipo de sociedad, con cambios profundos en la estructura y superestructura de la nación, con una visión internacionalista sin dejar de resistir los ataques del imperialismo, identificando los aliados en la etapa de liberación nacional, entendiendo que sin la liberación de la clase trabajadora mundial y el derrumbe del capitalismo no puede ser factible una sociedad socialista. Convengamos que el carácter de la transición supone la coexistencia de lo viejo y de lo nuevo, lo que nos lleva al debate sobre cuánto de lo viejo subsiste y cuánto de lo nuevo se consolida en la perspectiva socialista de las experiencias en curso. La esencia de la transición se define en la modificación sustancial de las relaciones sociales de producción, en la base material que sustenta el propósito y en la subjetividad social consciente, masiva y extendida para transformar las relaciones sociales en su conjunto entre los géneros y con relación a la naturaleza. Cada experiencia de transición tiene sus particularidades y desarrollo autónomo. El modelo capitalista en el sector farmacéutico cada día contribuye a la destrucción de la salud de las mayorías y por otro lado genera una riqueza obscena a la industria. Sus contradicciones internas no permitirán que sea sustentable ni eficiente para la sociedad. De allí que la lucha por acceso a la salud para todos de manera igualitaria y equitativa no se puede dejar de lado porque de ella depende el futuro de la humanidad.